Buenas noches, mi nombre es Bélgica Cadet. Yo les voy a continuar hablando sobre la fisiopatología, predicción, prevención y el tratamiento de los trastornos hipertensivos del embarazo. Vamos a comenzar hablándoles sobre la fisiopatología. Hasta el momento se desconoce el mecanismo de esta, pero sí empiezan a manifestarse datos de ella en etapas tempranas del embarazo que pueden tener manifestaciones clínicas importantes. Vamos a comenzar hablando sobre el aparato cardiovascular. En este vamos a encontrar un aumento en la poscarga y una disminución del gasto cardíaco, que si se combina con una disfunción ventricular va a causar un edema pulmonar cardiogénico. La disfunción diastólica se va a encontrar disminuida hasta en un 40%. No se afecta la contractilidad y la función ventricular la podemos encontrar normal o ligeramente hiperdinámica. En cuanto a la hemoconcentración, esta se va a deber a la vasoconstricción generalizada, que será consecuencia de la fuga del plasma por aumento de la permeabilidad vascular. En los cambios hemáticos vamos a tener una trombocitopenia menor de 100.000. Si la plaqueta disminuye más, así esta va a causar un aumento en la morbimortalidad materno-fetal. Se recomienda el parto y después de 3 a 5 días empiezan a normalizarse los niveles de este. En cuanto a la hemólisis microangiopática, esta se va a deber a un daño endotelial con adherencia de la plaqueta y depósito de fibrina. Se cuantifica con la concentración aumentada de lactato deshidrogenasa. En los cambios en la coagulación vamos a tener un aumento en el factor 8, el fibrinopéptido A y B, el dímero D y la fibronectina. Una disminución de igual manera de la proteína reguladora antitrombina 3, proteína C y S. Los tiempos, como son el TPT, el TPT y el fibrinógeno, son innecesarios para la atención de los trastornos hipertensivos. En la hemostasia del volumen habrán cambios endocrinos. Aquí la renina, angiotensina 2, aldosterona y péptido natriurético atrial se mantienen aún más elevados. El líquido y electrolito, el volumen de líquido extravascular será mayor, lo que conocemos como edema. Después de una convulsión eclántica disminuye el pH y el bicarbonato por acidosis láctica y la pérdida compensadora de dióxido de carbono, que esto se va a expresar como acidosis metabólica o acidosis respiratoria. En cuanto al riñón, va a haber una disminución de la perfusión renal y el filtrado glomerular. La disminución también del líquido plasmático y una resistencia en la arteriola aferente aumentada hasta 5 veces. La proteinuria, esta surge tarde, no aparece al momento de la prescripción, de un 10 a un 15% en síndrome GEL y un 17% en eclámptica. Por consenso, el valor es mayor de 300 miligramos en 24 horas. La creatinina se normaliza después de 10 días posparto. La concentración urinaria de sodio aumenta la osmolaridad y el ácido úrico que va a mantener la producción placentaria, que compensa el estrés oxidativo. En los cambios anatómicos, la endoteliosis capilar glomerular y la necrosis tubular aguda. En el hígado hay circunstancias de relevancia clínica
En las pacientes asintomáticas vamos a tener un signo de enfermedad grave, como lo es el dolor en el cuadrante superior derecho o epigastrio, la ST y ALT aumentada. El aumento asintomático de esta transaminasa se normaliza 3 días posparto. En los estudios ecográfico, tomográfico y de resonancia magnética vamos a encontrar infarto hemorrágico, hematoma hepático, hematoma subcapsular y ruptura. Un 93% de esta ruptura se asocian a síndrome GEL. La mortalidad materna aumenta un 15% y la perinatal hasta un 30%. El cerebro va a presentar lesiones anatómicas. Estas son necrosis fibrinoide de la pared arterial, microinfarto, hemorragia perivascular, edema subcortical y área hemorrágica en sustancia blanca. Fisiopatológicamente hay 2 teorías que nos van a explicar este mecanismo. Y la primera expresa que por la hipertensión arterial aguda y grave hay regulación vascular cerebral excesiva. Esto va a conllevar a un vasoespasmo y una disminución del flujo cerebral, lo que va a causar una isquemia. Esta isquemia va a dar como resultado un edema citotóxico, que es lo que va a llevar a un infarto del tejido. La segunda teoría dice que un aumento súbito de la tensión arterial rebasa la autorregulación cerebrovascular. Se crean regiones de vasodilatación y vasoconstricción forzada. Van a haber alteración en las presiones capilares que aumentan la presión hidrostática. Esto va a llevar a una hiperperfusión y extravasación del plasma, lo que va a causarme un edema vasógeno. Las manifestaciones neurológicas serán cefalea un 50 a un 75%, convulsiones y edema cerebral. Los cambios visuales que se van a presentar, tenemos que son frecuentes los ecotomas, visión borrosa o diplopía. Casi siempre desaparecen con la administración de sulfato de magnesio o la disminución de la tensión arterial. La ceguera va a tener predisposición por 3 áreas, que son la corteza visual, que se encuentra en los lóbulos occipital, los núcleos geniculados laterales y lesiones de la retina. En cuanto a la corteza visual, aquí se va a producir lo que es la amaurosis, que esta va a durar de 4 horas hasta 8 días. En los núcleos geniculados, si se combina con infarto retiniano, esto va a ocasionar ceguera permanente. Entonces, en cuanto a la retina, las lesiones que se van a presentar aquí son isquemia, infarto y desprendimiento de la misma. La retinopatía de Purcher, que esta es causada por isquemia coroidea e infarto retiniano. En el fondo de ojo se van a visualizar lesiones amarillentas diseminadas en toda la retina. La perfusión uteroplacentaria, la invasión trofoblástica disminuye la perfusión placentaria, va a causar un aumento retrógrado de la resistencia arterial uterina y esto va a aumentar la morbimortalidad. En cuanto al síndrome de GEL, esta es una de las complicaciones de los trastornos hipertensivos del embarazo, principalmente de la preeclampsia y la eclampsia. Sus siglas significan hemólisis, elevación de las enzimas hepáticas y recuento plaquetario disminuido. Los hallazgos clínicos que encontraremos son cefalea, dolor en el cuadrante superior derecho o epigaltralgia, trastornos visuales y auditivos, sangrado, hematuria. Un 90% presenta hipertensión arterial, de un 15 a un 50% es leve y un 10% es normotensa.
Las complicaciones que este va a arrastrar son la mortalidad materna en un 1% y la perinatal en un 20%, insuficiencia renal, desprendimiento de placenta, choque hipovolémico, edema agudo del pulmón, entre otros. El diagnóstico diferencial de este lo vamos a hacer con los siguientes diagnósticos: hígado graso agudo del embarazo, púrpura trombocitopénica idiopática, síndrome urémico hemolítico, lupus eritematoso sistémico, síndrome antifosfolipídico, colelitiasis y pancreatitis aguda. Los laboratorios, los trastornos hipertensivos del embarazo que se realizan son hemograma, LDH, proteinuria en orina de 24 horas, urea, creatinina y ácido úrico, AST y ALT, y los tiempos. La predicción de la preeclampsia y la eclampsia, vamos a tener varios métodos, como son factores de riesgo, presión arterial, ácido úrico, Doppler de las arterias uterinas y marcadores bioquímicos. La prevención de esta se va a basar en un estilo de vida. Debe tener un control de la dieta. Esta debe ser hiposódica, complementada con calcio o aceite de pescado y ejercicio. Tenemos también fármacos cardiovasculares, como son los diuréticos y los antihipertensivos. También antioxidantes como la vitamina C, E y D, y los fármacos antitrombóticos como lo es el ácido acetilsalicílico, que también lo podemos combinar con heparina. La administración oral del ácido acetilsalicílico es de 75 a 100 miligramos todos los días a partir de las 12 semanas de gestación y hasta el día del parto. La administración oral de calcio es en dosis de 1.2 miligramos por día en todas las mujeres embarazadas a partir de la semana 14. El tratamiento, la terminación del embarazo es la única cura para la preeclampsia. Vamos a comportarnos ante la hipertensión gestacional y preeclampsia no grave si el embarazo es menor de 37 semanas y si la condición de la madre o la condición materno y fetal es estable, los laboratorios están normales, se continúa el embarazo o se maneja de manera ambulatoria. Se mantienen los controles médicos cada semana, se hace una prueba de bienestar fetal toda la semana y se ponen inductores de la madurez hormonal dentro de las 24 y las 34 semanas. También vamos a ingresar a la 37 semana la resolución del parto. La preeclampsia grave tiene dos objetivos, que es el manejo de la crisis hipertensiva y evitar las convulsiones. En cuanto al manejo de la crisis hipertensiva, vamos a utilizar antihipertensivos como lo es la hidralazina, que este es un vasodilatador periférico y se va a administrar en una dosis de 5 miligramos cada 15 a 20 minutos sin sobrepasar los 30 miligramos por ciclo terapéutico. La acción será de 10 a 20 minutos. También tenemos la nifedipina, que este es un antagonista de los canales de calcio. La dosis será de 10 miligramos, repetir cada 30 minutos si es necesario. Continuar una tableta cada 6 horas. Su acción es 10 minutos. Entonces, el manejo para evitar la eclampsia se maneja con sulfato de magnesio o sal de Epsom, también llamada, que este es un estabilizador de la membrana. Se mantienen también las concentraciones plasmáticas para prevenir las convulsiones eclámpticas y se debe medir la concentración sérica de magnesio si la creatinina sérica es mayor de 1 miligramo. El sulfato de magnesio, para su previa administración debemos vigilar los signos vitales
como es la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la diuresis y los reflejos. Esta se va a administrar con una dosis de impregnación de 4 a 6 gramos en bolo diluido, no menos de 15 minutos, una dosis de mantenimiento, 1 gramo cada 1 hora, en bomba de infusión hasta 24 horas después del parto. La intoxicación por se maneja con gluconato de calcio, 1 gramo endovenoso, más la suspensión del sulfato de magnesio. La intoxicación por sulfato va a dar como resultado desaparición de los reflejos rotulianos, rubor, calor, náuseas y vómitos, respiración debilitada, parálisis muscular y respiratoria. La conducta obstétrica para la preeclampsia grave se basa si es menor de 24 semanas o mayor de 34 semanas. Esto aquí se va a inducir el parto y también vamos a tener si podemos interrumpir o hacer un manejo expectante. En el manejo conservador o expectante se mantiene el embarazo hasta que existan criterios de inestabilidad materna o fetal o hasta 34 semanas. Se debe suspender el sulfato de magnesio y se inicia al momento de decidir la interrupción. Los laboratorios en las primeras 24 horas, repetir cada 3 días o 2 veces por semana. La interrupción a corto plazo, administrar inductores de la madurez pulmonar e inducir el parto 48 horas después de la primera dosis. La hipertensión crónica, si esta se le sobreagrega una preeclampsia, se va a manejar como una preeclampsia grave, pero si se mantiene como una hipertensión crónica, tenemos antihipertensivos como lo es la nifedipina, que esta se va a administrar 10 gramos cada 8 horas vía oral, y también tenemos lo que es la alfa-metildopa, que esta es un agonista receptor alfa adrenérgico, y esta lo que hace que disminuye la resistencia vascular sistémica. Esta se va a administrar una dosis de 500 miligramos cada 8 horas vía oral. La eclampsia, en cuanto al manejo, el control de la hipertensión arterial y el tratamiento de las convulsiones. El tratamiento de las convulsiones, como ya había hablado, se hace por vía del sulfato de magnesio. En caso de que persistan las convulsiones, se administran bolos adicionales de sulfato de magnesio de 2 a 4 gramos endovenoso cada 5 minutos. En casos excepcionales, si no se han controlado las convulsiones, se puede administrar feniltoína 15 a 25 miligramos por kilogramo o diazepam de 5 a 10 miligramos endovenoso. En cuanto a la conducta obstétrica, se debe interrumpir el embarazo independientemente de la edad gestacional. No está indicada la interrupción inmediatamente después de una convulsión. Produce mayor morbimortalidad materna y perinatal y se debe estabilizar la madre primero. Las indicaciones de cesárea son por motivo obstétrico o si la madre presenta un deterioro en su conducta. Hasta aquí mi exposición, esperando que sea de buen provecho y que sea entendible el contenido. Buenas noches y que el Señor me lo acompañe siempre.